Hola para todos, bienvenidos a nuestro podcast que está conformado por Jazmín, Alejandra, Camila, Patricia y mi persona, Lorena. El día de hoy hablaremos sobre la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es la disciplina esencial dentro de la psicología, cuyo fin es la construcción de pruebas para evaluar los rasgos y aspectos psicológicos, teniendo como método la estadística y la comprensión de la conducta humana. A continuación, mis compañeras Camila y Alejandra les contarán más sobre el tema. Hola, mi nombre es María Camila López y junto con mi compañera Alejandra vamos a ampliar un poco el tema de cómo la psicometría está influida por la cultura donde se desarrolla. Desde el principio del desarrollo de la psicometría hemos evidenciado que hay diferentes autores como Platón y Aristóteles que manifestaron su interés en medir los atributos que nos diferenciaban de los animales. En ese sentido, se desarrolla la psicometría como parte de la psicología experimental y apoya básicamente el desarrollo de la psicología como una ciencia. Sin embargo, pues en el paso de los años y todos los análisis que se han desarrollado al respecto, se evidencia que la cultura tiene una gran incidencia en las variables que se pretenden medir. Em, Esto alineado con el hecho de que la psicometría, para que sea válida, pues el hecho de la medición, tiene que tener tanto un sustento teórico como validez ante los fenómenos psicológicos. Pero esa validez y la utilidad de la psicometría también está incidida principalmente por la cultura en la que se miden las variables. Por ejemplo, desde el desarrollo de las pruebas psicológicas es necesario tener en cuenta los factores culturales que hacen que los atributos se desarrollen en mayor o menor medida en los individuos pues, que estamos analizando. Por eso es eh, importante que en el desarrollo de las preguntas se tengan en cuenta estas diferenciaciones y poder estructurar las pruebas de manera tal que los individuos que desarrollan las mismas estén alineados con las preguntas que estamos desarrollando. Hola, mi nombre es María Alejandra. Para complementar un poco sobre lo que nos explica mi compañera Camila, vamos a dar tres ejemplos de cómo puede afectar o puede influir la cultura en una prueba psicológica. Lo primero podría ser las diferencias que pueden generar la interpretación de conceptos psicológicos, y de esto podríamos decir que los trastornos psicológicos o rasgos de personalidad pueden entenderse de manera distinta según cuál sea la cultura. Por ejemplo, en sociedades colectivas como las asiáticas, las personas suelen minimizar sus logros personales para no destacar sobre los demás. En cambio, las culturas individualistas como los estadounidenses, en este caso la sociabilidad y el éxito personal son considerados como cualidades positivas. Estas diferencias pueden llevar a que se malinterpreten los diagnósticos psicológicos, puesto que en una cultura es visto como algo normal, en otra puede percibirse como un problema. Esto que nos demuestra que las expectativas culturales sí influyen en la forma en que se interpretan los resultados de las pruebas y evaluaciones psicológicas. Otro ejemplo para mencionar esto serían los problemas con la traducción del idioma en las pruebas. Cuando una prueba psicológica está hecha en un idioma diferente, un idioma específico, puede que no se entienda de la misma manera en otras culturas. Algunas palabras o expresiones podrían no ser lo suficientemente claras, y esto podría llevar a que las respuestas se tornen un poco incorrectas o incómodas. Por ejemplo, en algunas culturas, la depresión no se describe como una tristeza profunda, sino más bien como síntomas físicos: dolor de cabeza, fatiga, dolor en el cuerpo, entre otros síntomas. Si una prueba se considera diferente, los resultados pueden no reflejar realmente lo que queremos buscar o lo que está sintiendo la persona que está siendo entrevistada. Por esto, consideramos importante que las pruebas deben estar bien traducidas y adaptadas a los diferentes idiomas o culturas para que los diagnósticos sean más precisos y justos para cada uno. Y para redondear la idea, entonces es importante que en la estructura, desde la definición de las pruebas hasta la aplicación, se tenga en cuenta, por ejemplo, las tradiciones culturales, las preferencias entre una ciudad y otra, el idioma y demás, para que estas queden bien estructuradas y los atributos que analizamos estén bien alineados con el resultado que esperamos obtener.
Y a continuación, nuestras compañeras Lorena y Yasmín van a ampliar un poco sobre cómo fue el desarrollo histórico a partir de los autores de la psicometría y a contarnos sobre el mapa conceptual. ¿Cuáles son los autores predominantes? Sí, los autores predominantes son Aristóteles, Platón y Tomás de Aquino. Son muy conocidos por sus grandes aportes. Aristóteles nació el 384 a.C. y murió el 322 a.C. Platón y Tomás de Aquino nacieron el 427 a.C. y murieron el 347 a.C. Aristóteles se interesó más por buscar lo que es común en las personas. Una de sus frases fueron: la razón del problema se fundamenta en el alma y luego en sus atributos. Platón planteó que todos son hermanos y todos son afines. También planteó la división de los seres humanos en oro, plata, hierro y latón. Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, manifestó el mismo desinterés por las diferencias humanas. Otros importantes exponentes fueron Boone, Catet y Binet. Boone nació en 1832 y murió en 1920. Catet nació en 1860 y murió en 1944. Y Binet nació en 1857 y murió en 1911. Boone fue el creador del primer laboratorio de psicología. Cattell fue el creador de las 50 baterías, las cuales 10 de ellas fueron puntuales. Binet amplió las pruebas para incluir la medición de capacidades cognitivas como la memoria y la comprensión social. A continuación, mi compañera Jazmín les hablará sobre otros exponentes importantes. Muy buenas a todos. Vamos entonces a ver otros autores como son Darwin, quien planteó las diferencias entre las especies y los individuos. Charles Darwin fue un naturista y biólogo inglés. Su trabajo sobre la teoría de la evolución y la selección natural influyó en el desarrollo de la psicometría, destacando importancia de la variabilidad en la naturaleza. Tenemos otro autor como es Carlos Roger, quien fue un psicólogo humanista que se centró en la comprensión de la personalidad y el desarrollo humano. Desarrolló una escala de autoestima que se utiliza para medir y evaluar la personalidad, facilitando al mismo tiempo el tránsito hacia las pruebas escritas. Tenemos a David Wessler, fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicometría. Wessler desarrolló una escala de inteligencia para adultos que se llama la escala de Weiss, una de las más utilizadas en la actualidad. Y otras escalas como es la escala de inteligencia para niños y la escala de inteligencia para preescolares. Wessler también realizó varias pruebas como la de la memoria y las pruebas de atención. René Descartes fue un filósofo y matemático francés. Desarrolló el método científico que se basa en la observación, la experimentación y la deducción, convirtiéndose en la base para la investigación científica. Y tenemos otro autor que es Joseph Gall, anatomista y filósofo alemán. Utilizó la observación y la medición para desarrollar su teoría de la frenología. Bueno, como ya lo han explicado mis compañeras, la psicometría es la rama de la psicología experimental que se encarga de la medición y cuantificación de los procesos psicológicos. Esta psicometría nació más o menos en el siglo XIX, cuando me parece que fueron bastante arriesgados y ambiciosos en el tratar de medir algo que es intangible, como es la mente, la personalidad, las emociones, y creo que aún al día de hoy sigue siendo algo retador. Para esto nosotros nos basamos en unos test o baterías que fueron implementados cuando abrieron los primeros laboratorios de psicología por Francis Galton y Cattell, que realizaron unas pruebas de test mental a unos niños en Francia. Entonces,
que hacemos como los psicólogos en este momento es realizar test o baterías para tratar de medir esas cosas intangibles que como individuo o ser humano necesitamos medir. Estos test, al ser cuantificables, necesitamos también basarnos en la estadística, una estadística básica, saber más o menos lo que es la moda, la media, la mediana, tablas de frecuencia y poder utilizarlos y anclarlos a estos test para que nos den un mayor rendimiento de las pruebas. También contamos con muchas ayudas y software tecnológicos que ayudan como a cuantificar y a dar un diagnóstico más preciso de estos test que realizamos. Claro que también creo que la tecnología en este momento ayuda y ha avanzado bastante, pero ¿quién más que el psicólogo, que es el que tiene la conexión y la primera entrada con el paciente, de que yo me baso en unos rangos o parámetros que me tira un software, pero como psicólogo el tener la persona sería una base, más no que el software me dé como el diagnóstico en sí. Entonces, creo que tenemos muchas ayudas que nos pueden orientar, más no dar como la última palabra. Estos test también son aplicables no solo en el campo educativo, también los pueden aplicar en psicología forense, que podría estar diagnosticando o dando como unos rangos de si una persona que está siendo acusada de un homicidio tiene algún trastorno mental que de pronto lo haya llevado a esto. También tenemos las mediciones para reclutamientos de personal para las empresas. Entonces, la psicometría es una ciencia bastante compleja, digo yo, pero estudiándola y centrándola en la carrera como tal nos ayuda bastante. Entonces, aquí abarcando un poquito este tema, como en este ratico de sustentación, pero realmente es un mundo gigantesco al que debemos abordar bastante en esta carrera como psicólogos. Que estén muy bien, muchas gracias. Damos por terminada la presentación sobre la psicometría. Agradecemos por la atención prestada y nos vemos en un próximo podcast.